Pues son las 18 minutos de la noche. La próxima semana se va a celebrar en Sevilla el Congreso Nacional y Mundial de Farmacia, al que asistirán 5.000 profesionales de todo el mundo. España es la anfitriona y el sector farmacéutico de nuestro país quiere sacar pecho de la gestión que ha llevado a cabo durante la pandemia. Un sector que ha dado el callo durante estos 2 últimos años, que se han convertido muchas veces en la única puerta a la que llamar para pedir asistencia sanitaria y que se enfrenta ahora a retos importantes y polémicos también, como el cannabis medicinal, la píldora del día después y el papel del farmacéutico en el sistema de salud pública. Hoy nos acompaña Jesús Aguilar, él es el presidente nacional del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos, para hablar de estos asuntos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué imagen cree que tiene el sector farmacéutico entre los ciudadanos españoles después de estos 2 complicados años? Pues mira, después de la encuesta que hicimos, que nos hizo GAT3, empresa de muchas encuestas, ¿no?, a nivel nacional, pues realmente obtuvimos unos resultados que nos daban un poco, no los sacamos en mucho tiempo, porque nos daban un poco de cosa, ¿no? Había la población, los ciudadanos, en más de un 90 o 95%, bueno, reconocieron ese papel tan importante durante la pandemia, y ha habido un reforzamiento muy importante por parte de la sociedad y también por parte de los medios de comunicación, ¿eh? ¿Y qué han aprendido en estos 2 años? Y incluso le pregunto, ¿qué errores tienen que subsanar? Bueno, hemos aprendido muchas cosas, y para eso también en el propio Congreso Mundial, en el propio Congreso Nacional, que empezaremos este domingo, pues trabajaremos en ello, en hacer esa reflexión, ¿no? Pero hemos aprendido muchas cosas que no queremos olvidar, ¿no? Queremos que uno de nuestros éxitos durante toda esta pandemia ha sido esa unión con los ciudadanos tan importante, esa manera de trabajar con los ciudadanos, en los que no solamente hemos tenido que trabajar en la parte asistencial, ¿no?, haciendo llegar los medicamentos a los ciudadanos, sino también en esa parte social, que ha sido una parte fundamental y muy importante, porque ha habido que gestionar muchas cosas, ha habido que gestionar los miedos de las personas, la soledad no deseada, ha habido que gestionar, bueno, pues esas dificultades que tenían los ciudadanos para saber si lo que estaban oyendo era correcto o no era correcto. Mira, un dato, solamente en el primer mes, donde todos estábamos en casa, 30 millones de personas pasaron por las farmacias españolas. Yo lo decía al principio, ustedes han sido, bueno, pues durante la pandemia, el único lugar donde muchos ciudadanos han podido recibir asistencia sanitaria, sobre todo en el medio rural, donde en algunos lugares no hay consultorios locales. El farmacéutico, y perdóneme por la expresión, se le está utilizando poco, se le está exprimiendo poco dentro del sistema nacional de salud, a pesar de ser un trabajador que está muy cerca de la gente, como decíamos antes, que está al pie de la calle. Sin ningún tipo de duda. Vamos, yo creo que todos los ciudadanos lo han visto, ¿no?, que se nos utiliza muy poco. Nosotros, desde el mismo día 13, ofrecimos al gobierno nacional y a los gobiernos autonómicos una batería de medidas para poder ayudar a paliar, a poder llevar mejor, bueno, pues toda esta situación de crisis sanitaria, ¿no? Y durante toda esta pandemia solamente pedimos una cosa, que nos protegiesen, cosa que fue absolutamente imposible. Todo el mundo vimos, pues, cómo cada uno en su farmacia, pues como pasó en los hospitales, nos tuvimos que proteger de la mejor manera. Y siempre hemos tenido esa vocación de ofrecer. Y siempre les hemos dicho a las administraciones, utilícennos. Porque cada vez... ¿Qué pueden hacer que ahora mismo no se les permite hacer? Bueno, sabes que nuestro sistema es un sistema muy regulado. Esto ha dado lugar también a una proximidad de los ciudadanos con los farmacéuticos muy importante. Tenemos la red más importante a nivel europeo en cuanto al número de farmacias y de farmacéuticos por ciudadanos. Tenemos 55.000, 56.000 farmacéuticos que están trabajando todos los días allí, y no hay una correcta integración entre la parte del sistema, lo que son los centros de salud, fundamentalmente, porque lo nuestro es sobre todo la primaria, y el farmacéutico. Yo creo que el farmacéutico puede ayudar al médico en muchísimas actividades, como muchas veces se hace en el mundo rural y no tanto en el mundo urbano, pues ayudando a los profesionales médicos en que los tratamientos se cumplan. Sabéis que uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo de la sanidad, en el mundo del medicamento, es que el 50% de los ciudadanos no cumplimos los tratamientos que los médicos
nos prescriben. Y eso al final acaba causando unos problemas de salud importantísimos. La automedicación muchas veces también, ¿no? Y además, ¿no? Entonces, esa relación con los médicos, ese trabajo que podemos hacer, ayudar, ¿no?, en lo que son las adherencias a los tratamientos o los seguimientos farmacoterapéuticos, pues son fundamentales. Y desde el punto de vista de la promoción de la salud y todo lo que es la salud pública, pues ya lo hemos visto. Hemos tenido comunidades autónomas donde sí se ha podido trabajar con esas comunidades autónomas, pues por ejemplo en todos los temas de los test del COVID, donde ha habido más de 1 millón de pruebas realizadas y donde se ha podido comunicar con los centros de salud y con el sistema público pues esos resultados, ¿no? Pero hay otras comunidades que no, porque en el fondo aquí uno de los grandes problemas que hemos tenido han sido que hemos tenido 17 tipos modelos y 17 modelos distintos a la hora. ¿En Castilla y León cómo ha sido la relación? Bueno, en Castilla y León la relación ha sido buena, pero no es un problema de relación, es un problema más bien de qué cosas podíamos haber hecho y no hicimos, ¿no? Que se han hecho en otras comunidades autónomas, aquí se han hecho otras cosas, pero bueno, yo creo que hay mucho camino y de hecho pues yo me alegré mucho que cuando vi en el propio programa del Partido Popular en las últimas elecciones, bueno, pues que había temas que habían sido importantes y que habían sido reflexión durante la pandemia, que se habían realizado o llevado a cabo en otras comunidades autónomas y que ahora se querían implantar aquí en Castilla y León, ¿no? Señor Aguilar, vamos a hablar de temas de mucha actualidad, porque las farmacias van a poder dispensar compuestos del cannabis para determinados tipos de dolor, incluidos también el oncológico. En estos momentos la Agencia del Medicamento está valorándolo, ¿no? Tiene un plazo, creo que son de 6 meses. ¿Esto es un gran avance farmacéutico? Porque claro, ya sabe que también hay muchos detractores que creen que esto puede ser la llave para legalizar la marihuana, por ejemplo. Bueno, yo creo que es que lo que tenemos que hacer es tabular las cosas y los temas, ¿no? O sea, vamos a ver, nosotros participamos en la comisión, la subcomisión del cannabis en el Congreso de los Diputados y dimos cuál era nuestra opinión. Nosotros entendemos que el cannabis de uso medicinal, no podemos hablar, cuando hablemos de cannabis no podemos hablar de todo el cannabis, estamos hablando del cannabis de uso medicinal. Bueno, este tema se está llevando a cabo en varios países europeos importantes y donde se están haciendo, bueno, pues distintos tipos de estudios, ¿no? Nosotros lo que apostamos es por esto, ¿no? Dentro de 6 meses no se van a dispensar fórmulas magistrales de cannabis en las farmacias, no hay ninguna duda de que eso no es así, ¿eh? O sea, aquí hay que establecer una serie de protocolos importantísimos con los médicos. Los médicos tendrán que decidir si quieren utilizar el cannabis para distintos tipos de patologías para ayudar a reducir esos niveles de dolor, y tiene que estar súper protocolizado, tiene que estar controlado por la Agencia Española del Medicamento y por lo tanto tiene que estar elaborado mientras no haya industrias farmacéuticas que lo elaboren de esta manera a través de las oficinas de farmacia. Otro asunto polémico también. La ley del aborto del Ministerio de Irene Montero incluye una cláusula que obligará a las farmacias a dispensar gratis la píldora anticonceptiva de emergencia, más conocida como la píldora del día después. ¿Cómo ha sentado esta decisión a los farmacéuticos? Porque acusan de que no se respeta la objeción de conciencia y que se plantean incluso sanciones a aquel que no lo cumpla. Bueno, yo creo que estamos todavía en el mundo de las declaraciones y yo realmente, desde que estoy en esta posición, del mundo de las declaraciones al mundo de la realidad, siempre hay un largo recorrido. En estos momentos la ley es una ley que está en el Congreso de los Diputados, pendiente de muchas enmiendas, pero yo quiero recordar un tema. La píldora de día después se lleva dispensando sin receta médica desde hace 13 años en las oficinas de farmacia. 13 años, esto no es nuevo. 13 años. No entiendo muy bien dónde está ahora la polémica, ¿no? O sea, en los farmacéuticos no ha habido en 13 años ni una sola demanda, ni una sola... Pero no se está dispensando de forma gratuita, entiendo. Bueno, de forma gratuita, eso marca el Gobierno lo que considere oportuno. Si el Gobierno lo que decide, o la Administración lo que decide, es pagar esa píldora a los farmacéuticos para dispensarla, pues no hay ningún... O sea, esto será un problema de financiación, no es un problema de la píldora, que es otro tema. Y con respecto al tema de la objeción de conciencia, bueno, hay unos derechos constitucionales que están ahí, hay unas sentencias de los tribunales, del Tribunal Constitucional que marca lo que marca y a eso nos tendremos que
que ajustar, ¿no? Yo creo que lo que es importante es que eso se modifique en la ley para que no se judicialice este tema, porque si no se acabaría judicializando. Pero en cualquiera de los casos, y perdón, en todos los colegios, en muchos colegios, ya desde hace 13 años hay estos registros hay farmacéuticos pues, que se consideran objetores. En ese sentido, lo que hacen los colegios es hacerlo de tal manera para que el derecho que tiene el ciudadano de tener esa píldora la pueda tener y por lo tanto ese farmacéutico lo que hace es indicarle en qué otra farmacia donde está esto. Un dato, en todo Barcelona hay 2 objetores de conciencia de 7.000 colegiados. Bueno, o sea que no es... Vamos a ver dónde estamos los problemas, ¿no? Señor Aguilar, a día de hoy seguimos sin poderles ver las caras cuando vamos a la farmacia. Tenemos que poner la mascarilla, también los farmacéuticos. Me imagino que les estará pasando muchas veces que el ciudadano entre en la farmacia sin la mascarilla porque ya no la llevamos en casi ningún sitio. Y no sé si se puede atender en la calle. Algunos carteles ahí en algunas farmacias no se atiende en la calle precisamente por eso. En cualquier caso, ¿se entiende que en una oficina, en un restaurante, en cualquier lugar de interior donde pasamos mucho más tiempo no tengamos mascarilla y cuando vayamos a la farmacia, que suele ser una cosa rápida, tengamos que ponérnosla? Es que una farmacia es un establecimiento sanitario. Sanitario, sí, sí. Bueno, pero es un establecimiento, no es un hospital. Bueno, tampoco es un centro de salud, es un establecimiento sanitario, tampoco es una consulta de un dentista, es un establecimiento sanitario y por lo tanto como establecimiento sanitario esto es lo que hay que respetar. Castilla y León, hablaba antes de los datos de las farmacias y farmacéuticos que había a nivel nacional. Hay 1.600 farmacias, hay casi 3.000 farmacéuticos que trabajan en la red de farmacias. Por cierto, la mayoría son mujeres, creo que es un 78%. Efectivamente. Es una profesión que tiene más de 800 años. El 70% de las farmacias están fuera de las capitales de España, un dato que a mí me ha sorprendido bastante. En una comunidad como esta, donde los consultorios locales ya no funcionan como antes, pues fundamentalmente por la falta de médicos, ¿las farmacias rurales siguen manteniéndose en pie? ¿Cuál es la fórmula mágica? No hay, me imagino, no hay falta de farmacéuticos, ¿no? Como suele ocurrir con los sanitarios. No, no hay falta de farmacéuticos, pero bueno, hay un sistema de ordenación farmacéutica muy importante en este país. Los farmacéuticos no estamos donde queremos estar, sino donde debemos estar. Y en la ordenación sanitaria, en la ordenación farmacéutica, por eso hay unas limitaciones, ¿no? Y hay limitaciones bueno, pues de metros, hay limitaciones a la hora del número de habitantes, ¿no? Porque lo que hacen las administraciones desde hace muchos años, y en todas las comunidades así se ha mantenido, es hacer que donde haya núcleo de población lo suficiente como para poder necesitar ese servicio sanitario, pues haya una farmacia. En una capital de provincia, en cualquier barrio nuevo, lo primero que hay siempre es la oficina de farmacia. En el mundo rural pasa lo mismo, lo que pasa es que el mundo rural tiene otro problema distinto. Bueno, ¿no? Muchas reconvertidas en botiquines, ¿no? Como claro, se dice popularmente. Efectivamente. Entonces, lo que está ocurriendo es, claro, que el problema es cuando no empiezas a tener esa pérdida de habitantes tan importante, ¿no? ¿Hay relevo generacional entonces en el mundo de la farmacia? ¿No hay problemas en ese sentido? Sí, sí, el relevo es tremendo, ¿eh? Ahora la edad media está en los 43 años y la verdad que hay un relevo muy importante y después de esta pandemia yo no sé la de farmacéuticos que va a haber porque ahora hay una demanda muy importante a la hora de querer estudiar farmacia, ¿no? ¿Pero eso a qué se debe? ¿A que se dedica más a la investigación? No, bueno, la verdad es que los farmacéuticos tenemos hoy por hoy la suerte de tener muchísimas salidas profesionales, ¿no? Trabajamos en la oficina de farmacia, en los hospitales, en la atención primaria, en la investigación, en la docencia, en todo lo que es la distribución farmacéutica, en la industria farmacéutica. Realmente tenemos un abanico de salidas muy importante, ¿no? Pero estamos muy pendientes los ciudadanos de esos test que nos van a permitir diferenciar con un mismo test, con una misma prueba, si tenemos COVID o tenemos gripe. Están empezando ya a llegar a algunas provincias. No sé si tienen plazos de cuándo va a llegar ya a todas las farmacias, cuándo podemos ir a comprarlos. Bueno, están llegando. Pasa un poco como cuando empezó el tema de los test, ¿no? Ahora están empezando a llegar, no hay una demanda. Esto, y es bueno que no la haya, porque eso significa que estamos en una situación pues, bastante estable. Hoy, antes de venir para acá, escuchaba, ¿no?, que la OMS dice que ya estamos en el principio del final, ¿no?, de
horrible pandemia, ¿no? Bueno, de principio no hay una demanda importante sobre estos test y sí que estamos haciendo pues un continuo seguimiento para que antes de que llegue este otoño pues lo tengamos en todas las oficinas de farmacia de toda España. Señor Aguilar, nos acompañan aquí 3 tertulianos que también le van a formular alguna pregunta. Óscar Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado. Hola, ¿qué tal? De hablar con usted. Bueno, la verdad es que sus explicaciones han sido muy claras. Yo estoy, bueno, como constitucionalista, me dedico al derecho constitucional, pues estoy bastante interesado en el tema de la objeción de conciencia. En el caso de los farmacéuticos es verdad que existe una sentencia del año 2015 que amparó a un farmacéutico de Sevilla y, bueno, pues he estudiado un poco el nuevo proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y la verdad es que no veo ninguna contradicción. Es decir, yo veo que existe efectivamente una obligación para la oficina de farmacia de disponer y de dispensar el medicamento, pero eso no creo que en absoluto pues, impida que las personas, el farmacéutico como persona, pues pueda ejercer ese derecho a la objeción de conciencia, que por otro lado, bueno, es un derecho dudoso. Es verdad que existe esa sentencia, pero lo cierto es que plasmar en una ley un derecho a la objeción de conciencia significaría más o menos reconocer legalmente que la píldora del día después es una píldora abortiva, lo cual no es en absoluto algo en lo que esté de acuerdo la comunidad científica y, de hecho, la Agencia Española del Medicamento no la define como un método de interrupción del embarazo, sino como un método anticonceptivo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido entiendo que no se incluya en la ley expresamente la objeción de conciencia porque ello implicaría reconocer que, como que tuviera un carácter abortivo que no es el caso. Bueno, un poco yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque llevo, lo que he dicho desde el principio, llevamos 13 años dispensando la píldora del después y no hay nadie que me pueda decir que ha habido el más mínimo problema, ¿no? ¿Con qué edad se dispensa? ¿O límite de edad? Esto no hay aquí edades, o sea, aquí esto es como... Vale. Antes teníamos una prescripción médica, ya no tenemos la prescripción médica. Luego hemos tenido el consejo del farmacéutico de manera permanente, bueno, porque al final vemos muchas cosas en las farmacias y ahora, bueno, pues parece ser que se va a dispensar en otros sitios, tampoco sabemos muy bien con quién, por qué y con qué información al ciudadano, ¿no? Monse. Sí, buenas tardes. Me agrada oírle decir que no hay problemas, que no hay déficit de farmacéuticos, que hay relevo generacional. Es justo lo contrario que pasa con los médicos y también con enfermeras. Entonces mi pregunta es, y usted al principio hablaba un poquito también de eso, si tal y como están los dos sectores, los farmacéuticos estarían en condiciones de asumir labores que en este momento pueden estar realizando los médicos para de alguna forma bueno, pues descargarles de trabajo. Evidentemente no hablo de diagnósticos, obviamente, pero sí habría algún tipo de actividad o de labor que los farmacéuticos de alguna forma bueno, pues pudieran realizar para que los médicos tuvieran un poco menos de carga que la que tienen en este momento y con la que bueno, pues muchas veces no son capaces de llegar a todo lo que quieren llegar. Sí, todo lo que está referido al medicamento y todo lo que está alrededor de los tratamientos, de los seguimientos farmacológicos y de los temas de adherencia, por ejemplo, ¿no? O podemos ayudar al sistema sanitario pues, en los temas, por ejemplo, de los cribados de distintos tipos de patologías, como se hace en algunas comunidades autónomas, que la más adelantada siempre es Cataluña, ¿no? Pero yo creo que cada profesional tiene su parte, ¿no? El médico es el que tiene que diagnosticar y tiene que ser así, y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es estar ayudando al médico y ayudando al sistema público en todo lo que el médico nos requiera, pero dentro de nuestras capacidades. Si podemos ayudar, muchísimo. Si podemos descargar, también, pero hay que tener voluntad política de quererlo hacer. ¿Creen que están siendo infrautilizados en este momento? Sí, sin ninguna duda. Pues qué oportuna es la presencia hoy de José Luis Almudí, médico de familia, que algo tendrá que decir de todo esto, ¿no? Si me hubieras dejado hablar desde el principio no había... No, no puede ser. Porque entraría a todos los temas que ha hablado mi amigo Jesús. Sí que me ha sorprendido que en la introducción que has hecho
decías que habían suplido la asistencia sanitaria en aquellos sitios. Bueno, yo lo que he dicho es que han sido muchas veces la única voz, la única cara que han tenido muchos ciudadanos, sobre todo en el medio rural, a la hora de, bueno, no sé si asistencia sanitaria es lo más... Claro. Bueno, asistencia sanitaria, nosotros el eje de todo el sistema es el paciente. Y esto es un trabajo coral, en el cual intervienen todas las profesiones sanitarias y no sanitarias, pero sobre todo las sanitarias, farmacéuticos, veterinarios, enfermeras y médicos, que somos los que diagnosticamos y tratamos. Pero tengo que, por alusiones, decir que nosotros no hemos estado cerrados. Lo que sí que teníamos eran limitaciones en el acceso que estaban reguladas pues, por la circunstancia pandémica, de la pandemia. Pero que este trabajo es un trabajo de colaboración. Yo, de lo más importante que habéis estado hablando hoy, a mí la píldora del día después no me preocupa. Porque es una cosa, como ha dicho Jesús Aguilar, que desde hace 13 años se viene dispensando. Antes la dábamos en los centros de salud. Después también se podía dar en las farmacias con prescripción médica. Ahora no es necesaria prescripción médica, pero tengo que decir que tampoco es necesario tomar la píldora del día después, inmediatamente después de tener una relación sexual, que tiene un rango de 72 horas para tomarse. Entonces nosotros lo que estamos viendo, y también se está viendo en las oficinas de farmacia, es que van a horas intempestivas reclamando la píldora del día después, ¿no? La pueden tomar a la mañana siguiente, a la tarde, al día, no hay ningún problema. Y sobre el cannabis medicina, yo creo que va a estar tan sumamente regulado que no va a haber ninguna posibilidad de malos usos. Pero lo que sí que me interesa mucho es, como decía antes, es que el eje principal es el paciente, ¿no? Y lo más importante es la seguridad del paciente. Y la seguridad del paciente es muy importante la comunicación, sobre todo en medicación, entre la oficina de farmacia, entre el farmacéutico y el médico. Y para eso tenemos que tener cauces de comunicación ágiles y que estén siempre abiertos. Tenemos un programa de prescripción en el cual desde la oficina de farmacia nos pueden hacer algún comentario, pero los que verdaderamente muchas veces detectan que un paciente está incumpliendo el tratamiento son los farmacéuticos, y que nos gustaría, bueno, pues que hubiese. Y luego además que hay muchas formas de hacer los medicamentos. Una forma es la prescripción que hace el médico del sistema sanitario público, pero es que en muchos casos hay medicamentos que no necesitan receta médica y que el farmacéutico se los dispensa, lógicamente, y el farmacéutico tiene que tener información del resto de medicamentos que está tomando. Puede también tomar medicamentos porque se les ha prescrito un médico del sistema privado. El sistema privado ahora, bueno, no ahora, ya desde hace unos cuantos años, está regulada la receta privada, que permite incorporarla también al repositorio de información, pero tenemos que buscar herramientas informáticas que nos permitan conocer para cada paciente qué está tomando, que proviene de la medicina privada, que proviene de la prescripción del sistema de salud, del sitio donde está en este momento, pero también, como hay mucha movilidad, nosotros ahora tenemos muchas dificultades para conocer las prescripciones o la historia clínica de un paciente que viene de otra comunidad, porque son incompatibles. Entonces tenemos mucho recorrido para trabajar en común y para al final mejorar esa comunicación que va a facilitar el que el paciente tenga menos riesgos, ¿no? Menos riesgos en cuanto a seguridad del paciente. Sin ningún tipo de duda. Y a nosotros nos preocupa, como les preocupa a los médicos, muchísimo. Y por eso es verdad que tenemos el sistema de receta electrónica pública, pero durante la pandemia fuimos capaces, junto con la OMC, el Consejo General de Médicos, el de Dentistas y el de Podólogos, de tirar de un sistema que hemos puesto en funcionamiento y que ya tiene, bueno, pues está en muchas capitales de provincia y en muchas aseguradoras, que es la receta electrónica privada. O sea, ya se puede dispensar, ya se puede prescribir a través del sistema de receta electrónica privada ese medicamento. Nosotros ahora lo que queremos es que el ciudadano tenga el historial farmacoterapéutico en la línea de lo que dice José Luis. Porque al final lo vemos en las farmacias. Nos damos cuenta de cómo una persona ha ido a su médico del sistema público, pero también ha ido a un médico de un seguro. Y bueno, en esto de la salud todos decimos un poco lo justo. Y muchas veces, claro, no sabe un médico lo que se le ha prescrito por parte del otro, ni el otro lo que se le ha prescrito por parte del uno. Los únicos que tenemos todo el historial farmacoterapéutico somos nosotros, y queremos cerrar este círculo en todo el proyecto que tenemos, que estamos trabajando y que terminaremos enseguida, de digitalización de todas las oficinas de farmacia en toda España, de tal manera que podamos, si el ciudadano quiere, poder tener en una app
su historial farmacoterapéutico para que pueda, a la hora de ir a un doctor, a un médico, el médico pueda ver todo ese historial. Bueno, pues eso de luego es muy interesante y muy práctico, ¿no? Jesús Aguilar, presidente del Consejo de Farmacéuticos Nacional, aunque es burgalés, pero él representa a todos los farmacéuticos de España. Mucha suerte el próximo domingo, empieza el domingo ese congreso, dura 4 o 5 días, ¿no?, en Sevilla, y como decía al principio, a sacar pecho de lo que ha hecho la farmacia en España durante estos años tan complicados. Ya sabes que la luz verde de la farmacia no se ha apagado nunca y no se apagará nunca. Qué símbolo que sigue ahí además, no pasa el tiempo por ella. Gracias, de verdad.